El desmonte de este programa de Mi Casa Ya, la verdad es algo que se ha venido discutiendo prácticamente desde que arrancó este gobierno. Por un lado, ¿por qué esto realmente sí habría afectado, como dice el doctor Herrera, todo este mercado de vivienda, sobre todo pues la vivienda de interés social? Pero por otro lado también, como dice el presidente, ¿qué tanto afecta la tasa de interés? Que el presidente culpa al Banco de la República, que también le ha venido insistiendo desde hace mucho tiempo que baje la tasa, pero pues el Banco de la República en su independencia considera que no es momento de bajarla para contener un poco, entre otras cosas, la inflación. Todos estos factores que hoy están mediando, insisto, en esta nueva pelea, ¿qué tanto tienen que ver? Paula, por una parte es tremendamente paradójico que el gobierno esté diciendo que muy pendejo el que compre vivienda. Lo digo con las mismas palabras del presidente, no estoy yo aquí siendo de alguna manera irrespetuoso con ustedes. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque ustedes ven gobierno tras gobierno, política social tras política social, incluso gobiernos en América Latina o en países en vías de desarrollo con una consigna, y es que la gente tenga derecho a su casa propia, que la gente tenga derecho a tener una vivienda, que la gente tenga la posibilidad de ahorrar durante toda la vida para tener una propiedad de la que después es propietario y puede venderla o quedarse en ella o lo que sea. Es increíblemente sorprendente que un gobierno de repente salga al sesgo y salga diciendo, no, es que aquí lo que hay que hacer es no comprar casa en este momento y muy pendejo el que la compre. Es bastante exótico, al punto que ustedes oyen hoy a los distintos candidatos de cualquier color político, bueno, casi todos, diciendo, vea, yo tengo un plan de vivienda para la gente, tengo que retomar las banderas de la vivienda, mi casa ya, que está preguntando Paula por ella. El gobierno en su momento, al comienzo de esta administración, lo que consideró es que habiendo diagnosticado dónde estaban yendo los subsidios de Mi Casa Ya, se había notado una concentración en pocas ciudades y en pocas empresas constructoras. Ese estudio, que habrá que ver si aguanta análisis o no aguanta análisis, pues por lo menos es respetable desde la perspectiva de decir, diversifiquemos en regiones, diversifiquemos en empresas constructoras, siempre que se conserve la posibilidad de aprovechar economías de escala. De lo contrario, nadie hace absolutamente nada. Pero no, tenga y tenga y tenga, bueno. Ha acabado el programa de subsidios del gobierno y ahora con este estigma que le echa el presidente Petro. La otra pregunta de Paula, la que tiene que ver con las tasas de interés. A mí me resulta bastante paradójico también que el presidente, en medio de su animadversión al sector financiero, que de ninguna manera y en ningún momento de su cuatrienio ha intentado ocultarlo, lo mantiene sobre tasas, tratamientos distintos, amenaza de inversiones forzosas, etcétera, etcétera, permanentemente esté diciendo, esto es un gran negocio para el sistema financiero. Bueno, pasemos un poquito la página, veamos el manejo de la deuda pública que ha tenido este gobierno, esas operaciones de deuda de las que hemos hablado acá, y los invito a que lean un artículo muy interesante de La Silla Vacía, que encuentra que en operaciones de crédito público que ha hecho este gobierno, deshaciendo deuda de corto plazo y mandándola a largo plazo, ha terminado generando 84 billones de pesos de utilidades para los bancos, para unos bancos específicos, y esas las pagamos todos los colombianos el día de mañana, porque esa deuda se encarece hacia el futuro, 84 billones, se la ganan unos bancos y la pagamos todos los colombianos. Hasta ahí llega la animadversión de este gobierno por los bancos, ¿no? Porque en esas operaciones sí no tiene ningún miramiento. Paradoja tras paradoja, y la gente mientras tanto diciendo, ¿y mi vivienda qué? Pues Mauricio, eso le quería preguntar, pero entonces en resumen, ¿qué? Porque la gente sí queda muy preocupada cuando el presidente les dice esta palabra que les dice, que yo no la voy a repetir, usted ya la dijo, y uno de pronto ya con los ahorritos listos para la cuota inicial y diciendo, bueno, me voy a meter en mi crédito, y el presidente le dice a uno esto, o ya metido en el crédito, ¿es momento de comprar vivienda? Paula, pues es que veamos una cosa, el presidente dice que el Banco de la República es culpable de las altas tasas de interés de la economía. Sí. Los títulos de deuda pública, que no son del Banco de la República, son de un gobierno que está descuadrado entre sus ingresos y sus gastos, y en ese descuadro necesita liquidez y necesita que le presten y necesita crédito. Los títulos de deuda pública más recientes del gobierno, con los cuales sale a buscar recursos y con los cuales se endeuda, están pagando tasas de interés del 12, 12,5, 13%.
con tasas de interés del 12, 12,5 y 13%, ¿la culpa es del Banco de la República? La culpa es de la política fiscal, la culpa es del descuadre del gobierno, la culpa es de esos títulos de deuda, esos TES a tasas tan altas, porque con esas tasas no compite nadie. Entonces el resto del sistema financiero pues se acomoda a las tasas más altas de un gran jugador del mercado financiero que es el gobierno, y termina ese gobierno poniendo la cota en términos de tasas de interés, mientras dice, no, es que la culpa es del banco. La culpa es del déficit fiscal, la culpa es del exceso de endeudamiento, la culpa es de esa política fiscal totalmente descuadrada, y me permiten insistir que le ha representado más de 80 billones de ganancias a unos bancos que los vamos a pagar todos los colombianos el día de mañana en impuestos. Bueno, nuevo caso, Mauricio, entonces de buscar culpables afuera, culpables externos.